La motivación, más que nada, nace de el hecho de saber que uno tiene herramientas que aprendió más que nada estudiando en la carrera de física, que son herramientas matemáticas con determinados formalismos que nosotros estamos entrenados a usar en sistemas físicos, pero que observa que pueden llegar a ser útiles para utilizar o para analizar sistemas que no estén directamente vinculados a la física, como en principio sistemas biológicos, pero también uno puede hablar de sistemas sociales o sistemas económicos. Y yo recuerdo que cuando tuve que elegir el tema de doctorado, me acerqué a quien después fue mi director y le dije que lo que yo quería hacer era una física que fuera interdisciplinaria, una física que me permitiera desarrollar herramientas que pudieran tomar o analizar los fenómenos que se observan en sistemas que están alejados de la física, tratar de abstraer de esos fenómenos los elementos fundamentales y que pueden ser eh, llevados a un campo más abstracto y que después pueden ser explicados matemáticamente. Lo que me motivó más que nada fue la curiosidad por tratar de ver qué más se puede hacer con las herramientas que fui aprendiendo a usar en la carrera, más allá de estos sistemas físicos. Este cambio de paradigma también está asociado a la idea de dejar de lado el reduccionismo que caracteriza un poco a la física de quizá fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y tratar de entender no solamente la física, sino el comportamiento de lo que vemos todos los días, no simplemente como una suma de las acciones de cada una de las partes, sino pensar que el hecho de que uno tenga varias partes que están interactuando entre sí puede dar lugar a comportamientos emergentes o comportamientos más complejos, de ahí la idea de sistemas complejos. La gente que trabaja en sistemas complejos habla de lo que se llaman comportamientos emergentes. O sea, la idea de emergencia, no en el sentido usual de la palabra emergencia, sino la idea de emergencia como algo que emerge, como algo que surge, está asociada a el hecho de que a partir de estas interacciones entre los componentes de un sistema a nivel microscópico, de repente dan lugar a comportamientos a nivel macroscópico que son emergentes y que son absolutamente inesperados. O sea, no es que no se puedan explicar, pero son muchas veces antiintuitivos. Y eso es un poco lo que está asociado a este cambio de paradigma, tratar de entender estos comportamientos que son emergentes y que son antiintuitivos, no tratando de ir hasta lo más pequeño y la descripción última que tiene que ver con lo más microscópico, sino tratar de entender qué tipo de interacciones se tienen que dar, qué tipo de estructuras tienen que tener los diferentes sistemas, cuáles son los elementos que son importantes y cuáles son los que no son importantes, eh, y tratar de ir justamente simplificando el sistema de estudio. Si de repente yo simplifiqué tanto un modelo o un sistema que matemáticamente no puedo reproducir lo que ocurre en la realidad, entonces mi modelo no me sirve para nada. Ahora, por otro lado, si no lo simplifique lo suficiente, voy a tener tantos parámetros distintos que va a ser imposible con eso construir un modelo matemático que sea analizable en el tiempo necesario como para producir un resultado, ¿no? O con las capacidades computacionales o matemáticas que tenemos en este momento. Hay que diferenciar un poco lo que uno conoce habitualmente o a lo que uno asocia habitualmente con la palabra incertidumbre, que es un concepto más asociado a la mecánica cuántica, y el concepto de incertidumbre o de aleatoriedad o estocasticidad, que es el que nosotros usamos en los sistemas que analizamos a nivel un poquito más macroscópico. O sea, en mecánica cuántica la incertidumbre tiene que ver con una idea que es simple de explicar, es quizá compleja de tratar de incorporarla intuitivamente y que tiene que ver con el hecho de que uno no puede determinar la posición y la velocidad de una partícula con exactitud. O sea, hay una incertidumbre de manera que si uno
sabe dónde está la partícula, no puede determinar su velocidad, y si uno sabe qué velocidad tiene, no puede determinar su posición. Y eso es un poco el principio de incertidumbre en el que trabajó Heisenberg en la primera mitad del siglo XX. Ahora, si nosotros nos corremos, esa incertidumbre no es algo que nos afecte cuando analizamos sistemas complejos, porque esa incertidumbre opera a nivel cuántico, y nosotros cuando trabajamos con los sistemas que trabajamos estamos trabajando a un nivel muchísimo más grande, a una escala muchísimo más grande. Pero sí hay una incertidumbre, y que tiene que ver con el hecho de que no conocemos exactamente cuáles son las reglas que están detrás de un determinado sistema, un determinado comportamiento. Entonces, muchas veces hablamos en términos de probabilidad. Entonces, a partir más que nada de resultados observacionales, uno lo que puede saber es que uno tiene una cierta probabilidad de que las cosas ocurran de determinada manera. Y entonces, limitando esa probabilidad a un espectro de comportamientos posibles, uno puede después, a partir de eso, construir un modelo que también me puede dar un espectro de comportamientos posibles. O incluso muchas veces, si uno no quiere trabajar con un sistema que sea puramente determinista, en sentido justamente reduccionista, que está todo determinado por leyes, porque uno no conoce exactamente esas leyes, lo que nosotros hacemos es incorporar lo que llamamos ruido. Ruido en el sentido de que el sistema es perfectamente describible por ecuaciones, pero cada tanto se comporta de una manera que no viene dada por ninguna ley. O sea, de repente hace algo que es puramente aleatorio. Y la forma de cuantificar esa aleatoriedad está dado justamente a partir de esa intensidad de ruido o el tipo de ruido que nosotros incorporamos en nuestro modelo. Entonces, un poco para tratar de volver a lo que decía al principio, en nuestro caso, lo que nosotros, la incertidumbre se asocia a una probabilidad, a la probabilidad de que las cosas se comporten de determinada manera sin la certeza de que sea exactamente una determinada forma. Ahora, esa probabilidad no es que me dice que puede hacer cualquier cosa, es una probabilidad que me dice, bueno, la mayor parte de las veces se va a comportar de esta forma, otras veces se va a comportar de una forma determinada, hay comportamientos que están absolutamente prohibidos y que nunca van a ocurrir. Entonces, con esa incertidumbre, con esa probabilidad, uno puede construir estos modelos probabilísticos, estos modelos estadísticos, que en general funcionan bastante bien. Y que, por ejemplo, supongamos que volvemos al caso de una extinción de una especie. Uno podría, con ese modelo, mostrar que la mayor parte de las veces una determinada especie se va a extinguir, pero también existe la posibilidad de que la especie no se extinga y sobreviva. O ahora que estamos hablando o que estamos atravesando la pandemia de COVID, uno puede pensar que estas mutaciones que van apareciendo cada tanto en el virus son mutaciones que están dadas justamente por errores o por ruido, porque el virus se va replicando, pero en esa replicación puede haber un error de replicación y eso da lugar a una cepa completamente distinta. Entonces, ¿de qué forma un modelo matemático podría cuantificar esta posibilidad que uno no sabe cuándo va a ocurrir? Pues si supiéramos cuándo va a ocurrir, podríamos absolutamente saber el desarrollo del virus de ahora en adelante. Sin embargo, estas mutaciones son justamente sorpresivas. Uno no sabe por qué de repente aparecen estas mutaciones, uno no sabe qué mutaciones van a aparecer de todo el espectro de mutaciones posibles. Entonces, lo que se hace es, por ejemplo, supongamos que yo estuviera analizando la evolución del coronavirus, lo que yo haría es analizar la evolución con leyes bien conocidas respecto de cómo se va replicando el virus y cada tanto lo que se hace es se agrega un ruido o un error que permite que cuando el virus se reproduce, en lugar de reproducirse exactamente como el virus fuente, se reproduce con un error y da lugar a mutaciones. Eso es la incertidumbre, esa es la probabilidad y ese es el ruido del que yo te estaba hablando antes. Ahora, yo lo que veo es que sí, que hay una aplicación de los resultados y lo que ha pasado, por ejemplo, ahora con la pandemia es un reflejo de, en cierta forma, la evolución justamente de estos trabajos en sistemas complejos que son interdisciplinarios y que se da, por ejemplo, en los diferentes modelos que han habido para tratar de predecir el comportamiento de la pandemia. Algunos modelos que funcionaban bien, otros funcionaban mal, justamente porque
a veces muchos modelos son muy simplificados y reproducen matemáticamente el comportamiento de una epidemia, pero no pueden incorporar el comportamiento de la población. Y si la población no se comporta de acuerdo a lo que el modelo estipula que va a ser, el modelo va a dejar de ser válido. Pero muchos de estos modelos epidemiológicos que se han estado utilizando surgen de gente que ha trabajado en sistemas complejos y que ha trabajado en forma interdisciplinaria. Por ejemplo, uno podría tratar de desarrollar, y en algunos lugares, o tratar no de desarrollar, pero sí de recomendar diferentes estrategias de inmunización o de vacunación. Y en algunos lugares las estrategias de vacunación que se están siguiendo responden justamente a resultados que están derivados de trabajos en sistemas complejos o trabajos interdisciplinarios. Por ejemplo, si uno quisiera, uno podría tener como objetivo minimizar la cantidad de decesos por COVID, o uno podría tener como objetivo minimizar la incidencia de la enfermedad y que haya menos cantidad de infectados. Entonces, de acuerdo al objetivo que uno tenga, uno tiene que vacunar a un grupo poblacional o a otro. O sea, yo sé que si vacuno a la gente de más alto riesgo, voy a bajar la cantidad de fallecimientos por COVID, pero posiblemente no logre frenar la epidemia porque normalmente no es la gente de los grupos de riesgo la que es responsable de la propagación del virus. Entonces, pero por otro lado, si yo voy a vacunar a la gente que es quizás responsable de la propagación del virus, que son la gente más joven, que tiene eh, mayor movilidad, que tiene más interacción social, voy a estar descuidando a la gente del grupo de riesgo, entonces voy a bajar inmediatamente la cantidad de infectados, pero quizá la cantidad de muertos no la pueda disminuir. Entonces, ¿cómo hago para tomar una decisión? Bueno, lo que hago es voy a diferentes modelos matemáticos y trato de analizar cuál va a ser el efecto de las diferentes políticas que yo voy a adoptar. Por ejemplo, con el caso de los semáforos, o más bien, voy a usar otro ejemplo. Con el caso del comportamiento de los peatones, por ejemplo. Eh, el estudio del comportamiento peatonal en situaciones de pánico es algo que es importante caracterizar, más que nada porque, bueno, han habido ejemplos, bueno, en Argentina un ejemplo no tan reciente, pero que es difícil de olvidar, es lo que pasó en Cromañón con un incendio adentro de un lugar a donde había un recital, había un montón de gente, las salidas estaban bloqueadas, la gente intentó salir por un único lugar por donde podía salir y se produjo un desastre. Pero bueno, hay ejemplos en muchas partes del mundo de estampidas de gente ante una situación de pánico. Y la pregunta que uno se hace es, bueno, ¿cómo se puede caracterizar el comportamiento de la gente en esas situaciones y cuál es el mejor diseño que uno puede hacer, por ejemplo, para un cine, para un teatro, para una sala de conferencias, para una universidad, para una escuela, de manera tal que, sabiendo cómo se va a comportar la gente, no se produzcan este tipo de amontonamientos que conducen a resultados fatales. Otro ejemplo también que es más o menos cotidiano tiene que ver con la forma en que se suben a los aviones. O sea, las aerolíneas durante mucho tiempo han tratado de eh, descubrir o encontrar cuál es la manera más eficiente para el abordaje de un avión. Y para eso se han hecho diferentes modelos, ¿no? ¿Qué conviene? ¿Hacer que primero suban los pasajeros que están al fondo y después vayan subiendo los demás? ¿O que vayan subiendo los pasajeros que están al principio y después suban los demás? ¿O que suban todos los que están a la derecha y después todos los que están a la izquierda? Bueno, todas esas preguntas se pueden responder a partir de estos modelos matemáticos. Así que sí hubo un poco de transferencia desde lo que se hace en sistemas complejos a situaciones reales, pero falta, o sea, hay mucho todavía por hacer, no solamente en lo que tiene que ver con la transferencia, sino en lo que tiene que ver con el análisis de diferentes sistemas o diferentes situaciones. Quizá lo que haya que entender más que nada es que esta nueva forma de hacer ciencia es relativamente joven y lo que más cuesta en este tipo de trabajo que es interdisciplinario es tratar de generar un lenguaje común. O sea, eh, los, por ejemplo, acá en Argentina todos hablamos en castellano, pero la jerga que usan los biólogos es distinta a la jerga que usan los físicos, distinta a la que usan los matemáticos y distinta a la gente que viene de las ciencias sociales. Entonces,
si uno quiere construir algo interdisciplinario, lo primero que tiene que hacer es tratar de construir un lenguaje común, y eso a veces es difícil. Y eso es fundamental, porque la forma de comunicar las cosas que uno hace, sobre todo cuando uno trabaja de manera colaborativa con otras disciplinas, es tratar de que todos entendamos lo mismo. Entonces, ah, quizá uno de los retrasos principales en cuanto al avance y a la aplicación de las ideas que surgen de los estudios en sistemas complejos tiene que ver con la búsqueda de una forma de comunicar las cosas que se hacen. La física ha evolucionado ampliando el campo de lo que considera como que son objetos de estudio de la física. O sea, la física ya no se restringe únicamente al estudio de cosas que son inertes y que están asociadas a las diferentes fuerzas físicas, sino que se ha animado a avanzar sobre sistemas biológicos, sobre el comportamiento humano, sobre el comportamiento económico, pero para eso es importante que la física se asocie con otras disciplinas. O sea, no se puede avanzar de, de una forma casi soberbia y considerar que podemos analizar matemáticamente el comportamiento de cualquier cosa. Entonces, la posibilidad de avanzar depende estrechamente de la posibilidad de colaborar. Y al mismo tiempo me imagino que si en lugar de un físico estuviera acá hablando un biólogo, la mirada sería bastante parecida, en el sentido que eh, los biólogos podrían decir que la posibilidad de hacer una biología que no sea puramente descriptiva, sino que sea una biología más cuantitativa, depende también de poder tener determinadas herramientas matemáticas que quizá alguien que venga de la biología no está acostumbrado a usar. Entonces, yo creo que este nuevo cambio de paradigma implica también un cambio de actitud en los diferentes personas que hacemos ciencia en cada una de las disciplinas y tratar de no encasillarnos en un determinado compartimento, sino tratar de salir, colaborar, establecer vínculos, establecer lenguaje común, porque creo que esa es la forma de avanzar en el conocimiento en este momento.